Entonces, en la Biblia tenemos una recopilación de escritos de varias personas a lo largo de la historia del cristianismo, desde Génesis. ¿En qué idiomas está escrita la Biblia? El Antiguo Testamento mayormente en hebreo, pero también hay pasajes, hay versículos en arameo, y Daniel 5:26 es un ejemplo. Búsquelo alguien por ahí, Daniel 5:26, para que usted vea un ejemplo de una palabra en arameo. Mené, mené, tekelu parsin. A ver, búsquenlo ahí. Daniel 5:26. La palabra completa es mené, mené, tekelu parsin. Eso es una palabra hebrea. Y en ese pasaje, la misma escritura explica qué significa. No vamos a ver el significado. Pero lo que quiero que usted entienda, que en el Antiguo Testamento principalmente el idioma fue el hebreo. Tenemos porciones también en arameo, tenemos en Jeremías, tenemos en Esdras, hay varias escrituras donde tenemos escritos en arameo. Y el Nuevo Testamento, ¿en qué idiomas está escrito el Nuevo Testamento? En griego. ¿Alguien ha escuchado la Septuaginta? La Septuaginta es la traducción de la Biblia de hebreo al griego, y después de cuando se traduce al griego, de ahí comienzan las traducciones que nosotros conocemos. Entonces, la Septuaginta es la traducción del idioma original al griego. ¿Por qué en el griego? Porque recuerda usted que cuando la iglesia de Jerusalén nace, o cuando se da el nacimiento de la iglesia, esta iglesia nace en tres contextos culturales: cultura romana, cultura griega y cultura judía. Hay tres culturas donde el cristianismo se desarrolla, donde Jesús está ahí. Por eso cuando Jesús es crucificado en la cruz, aparecen los tres idiomas: el griego, el arameo y el hebreo, porque en ese contexto la iglesia nace. Por eso nosotros, cuando vemos algunos pasajes del Nuevo Testamento, decimos, esta palabra viene del griego tal. ¿Por qué? Porque es el contexto donde viene la escritura del Nuevo Testamento. Amén. Entonces, idiomas, tenemos estos idiomas. La Biblia es una recopilación de 66 libros. Antiguo Testamento, ¿cuántos tiene? 39. ¿Y el Nuevo Testamento? Ahí está, hermanos. No sé. Con diferentes estilos literarios. ¿Usted sabía que la Biblia tiene diferentes estilos literarios? La Biblia tiene poesía, tiene libros de poesía, tiene libros históricos, tiene diferentes géneros, y cuando uno estudia la Escritura, los diferentes géneros te ayudan a dar una interpretación más correcta de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento está dividido en ley o Pentateuco, está dividido en libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. Esa es la división del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos evangelios, un libro histórico que es el libro de Hechos, las cartas paulinas, las cartas generales o epístolas, y un libro profético. ¿Cuál es el libro profético? Apocalipsis. Entonces, de alguna manera, usted en su Biblia es el compendio de esta información. Pero yo quisiera dar un poquito de detalles sobre la siguiente diapositiva. Quiero que usted vea algo muy importante, hermanos. ¿Quiénes escribieron la palabra de Dios? Y ahorita vamos a ir a un concepto importante. Fíjense qué tipo de personas: reyes, sacerdotes, médicos, pescadores, gente de todo contexto, fariseos, por supuesto Pablo, recaudador de impuestos, soldado, un escriba, copero. Y el término correcto para los escritores de la Biblia se llama hagiógrafos. Ese es el término correcto que usted debe emplear para los escritores de la Biblia. Este término, esta palabra griega, significa escritores sagrados. Los hagiógrafos son los escritores de la Biblia. Apréndalo bien,
porque son cosas que usted tiene que empezar a dominar si usted quiere crecer en el conocimiento de la palabra y sobre todo dar términos correctos. Los hagiógrafos son los escritores sagrados y vamos a ver ahorita detalles sobre ellos. Entonces, dése cuenta la variedad o el tipo de persona que fue partícipe de escribir la palabra de Dios. Esto me lleva a las siguientes dos preguntas. La primera pregunta es con respecto a la Biblia. ¿Cómo puedo yo, usted, tener la seguridad sobre que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo puede usted, hermana Marta, decirle a alguien que viene por primera vez, ¿tú eres cristiana? Sí. Dime ¿cómo me puedes asegurar que la palabra que estás leyendo es palabra de Dios? ¿Tiene algún argumento? ¿Sabría responder una respuesta así? De que alguien le pregunte nuevo a usted, alguien nuevecito, llego por primera vez, ¿eres cristiana? Sí. ¿Y tú cómo sabes que esto, que fue escrito por hombres, es la palabra de Dios? ¿Qué le diría usted? Ahorita participa usted, hermano. Pues la palabra de Dios no pasa, o sea, en todos los tiempos, nos habla de una verdad, de un hecho claro. Entonces, por lo tanto es verdadero, ¿no? A lo mejor lo que pasó hace tiempo lo vemos, ¿no?, que ya pasó, si es profecía, o si es de nuestra vida, pues aún en nuestra vida sigue siendo actual, a pesar de que se escribió hace tanto, ¿no? Ok. A ver, hermano Mayrín, ¿quiere decir? ¿Cómo usted le dice a alguien nuevo que usted tiene la seguridad que esto es palabra de Dios y no palabra de hombre? Porque es inspirada por el mismo Espíritu de Dios. Vamos a la respuesta correcta ahorita, ¿verdad? Y segunda pregunta, ¿cómo puedo? Primero tú como cristiano tienes que tener la seguridad que tienes la palabra de Dios, para empezar. Si usted no está seguro que esto es la palabra de Dios, hermano, hay algo grave, hay algo serio. Porque si usted no tiene la seguridad de que cuando usted lee esto, Dios le está hablando, hay algo muy grave y serio en su vida. Usted, primero, para poder decirle a otro que esto es palabra de Dios, usted tiene que creer que esto es palabra de Dios. Número dos, ¿cómo puedo yo dar argumentos contundentes a alguien más que la Biblia es la palabra de Dios? ¿De qué manera tú, Nancy, puedes demostrarle a alguien con argumentos, no con lo que tú crees, no con lo que te viene a la mente? ¿Tú tienes un argumento bíblico para decirle a alguien que esto es la palabra de Dios? ¿Alguien de aquí tiene un argumento bíblico para decir que esto es palabra de Dios? Pásaselo a Víctor. ¿Cuál sería tu argumento, hijo? Pues primero que nada, ¿cómo puedo yo dar un argumento? Sería primero conociéndola, ¿no? Leerla, saber pues lo que tiene, ¿no? En segundo, pues hay muchas, como dice, hay profecías en el Antiguo Testamento que sí son verdad, pues de Jesús, pues las profecías o los libros mesiánicos, muchas cosas históricas que también pasaron, el arca, muchas cosas, pues hechos históricos, en pocas palabras. Les pregunto, hermano, ¿tú entiendes esto que se dijo ahorita? Yo te respondo con lo que dijeron ellos. ¿Estás entendiendo por qué esto es la palabra de Dios? Porque, hermanos, usted no se puede basar solamente a una percepción que usted tiene que es porque es la palabra de Dios. Usted tiene que tener argumentos bíblicos, porque la Biblia es lo que hace que las personas crean, no su palabra de hombre. Si usted no sabe por qué la Biblia es la palabra de Dios, para eso estamos aquí, para aprender. Porque en algún momento alguien le puede preguntar, bueno, ¿y tú que vas a la iglesia, cómo tú me puedes asegurar con un argumento que esto es la palabra de Dios? Dice el apóstol Pedro que estemos preparados para presentar defensa de nuestra fe. Y la palabra defensa en ese pasaje es la palabra apologeia. La palabra apologeia viene de la palabra apologética, y apologética es la defensa de la fe.
en la iglesia primitiva se levantaron personas que eran conocidas como apologetas, es decir, venía una enseñanza equivocada. Esta persona se dedicaba a estudiar la Biblia de manera profunda y él decía, no, tu enseñanza está equivocada porque la Biblia dice esto. Entonces, usted y yo tenemos que estar preparados para decirle a cualquiera que nos demande razón de nuestra fe, porque esto es la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? Alguien le va a preguntar, por ahí alguien le va a decir, a ver hermano, usted dígame, ¿y cómo sabe que esto es la palabra de Dios? Si esto la escribieron hombres, la escribió un pescador, la escribió un asesino, Moisés. ¡Ah, caramba! Entonces tenemos que tener el conocimiento. Y vamos a el fundamento. Hay algo que se conoce como la inspiración de la palabra de Dios o la inspiración de la Biblia. Y este es el primer término que quiero que hoy aprendamos, la inspiración de la Biblia. Y vamos todos, busquen 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el argumento bíblico para usted decirle a alguien que la escritura o que la Biblia es la palabra de Dios? Es hermanos, usted tiene que memorizarlo. ¿Por qué? Y lo voy a explicar por qué. La palabra de Dios aquí dice que toda la escritura eso habla que desde Génesis 1:1 hasta el último capítulo, al versículo de Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. No hay ni una sola palabra en este libro que no sea inspiración divina. Y tenemos que entender qué es la inspiración divina. Vamos a la siguiente diapositiva. La palabra inspiración es la palabra theopneustos, está ahí, que significa divinamente soplando en, significa Dios sopló o exhaló. Cuando habla de que la palabra es inspirada, es hacer este ejercicio. Inhalo, exhalo. Esta inspiración es lo que Dios exhala, el aliento. En Génesis capítulo 2 versículo 7, cuando dice que Dios le dio vida a Adán, dice que sopló vida. Es la misma palabra en este pasaje donde Dios, bueno, aquí lo voy a leer, la inspiración se refiere a que el soplo, el aliento de Dios vino sobre los hagiógrafos, escritores, y les dio la capacidad de escribir lo que Dios quería que escribieran, siendo Dios el mismo autor o la misma fuente de las escrituras. Es decir, ¿cuál es el argumento bíblico? La palabra de Dios es inspirada. Él sopló sobre hombres y mujeres comunes. Y usted tiene que entender, ahorita vamos a ver otros detalles, pero este versículo es fundamental para que usted entienda que lo que estamos leyendo el día de hoy, la palabra, fue algo que Dios, ¿qué? Sopló vida. Sopló. Y fíjense, Dios no quitó el carácter de los escritores, no fueron robots mecanizados. Dios dejó su propia personalidad, pero a través de esa personalidad Dios inspiró. Ahora, es importante entender que esta inspiración no es una inspiración humana, como cuando dice, estoy inspirado, le voy a escribir un poema a mi novia. Oh, no, soy reflexivo. No es este tipo de inspiración humana. Esto viene del cielo, esto es algo sobrenatural, no es algo natural. La inspiración viene de Dios mismo sobre un grupo de hombres imperfectos y de diferentes tiempos y de diferentes contextos, pero es Dios soplando a través de ellos para que ellos pudieran escribir cada palabra que hay en la escritura. Dios está detrás de ella. Amén. ¿Cuál es el argumento entonces para decir que Ahora, es importante que aunque usted explique esto a alguien que es nuevo, tal vez no lo va a entender completamente, ¿está de acuerdo? Y si se lo explica a alguien que no conoce nada de Dios, pues mucho menos. Va a decir, pues para mí la escribió hombres. Ahí es donde usted tiene que dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Usted no tiene que convencer a nadie.
Siempre aprende esto. Cuando usted dé palabra no es para convencer. Usted da palabra para que el conocimiento de Dios venga a la persona, pero quien quita la venda y quien trae convicción, ¿quién es? El Espíritu Santo. Es decir, yo no voy a tratar de convencer, hermana, pero, bueno, alguien que fuera nuevo, mira, o alguien que no conoce de Dios, mira, es que aquí dice que la Escritura es inspirada, usted le explica la palabra griega, usted le explica, no te entiendo ni qué me estás diciendo. Pero cuando usted habla la verdad, el convencimiento, ¿quién lo trae? El Espíritu de Dios. No tiene que convencer a nadie, hermano. No tiene que pelearse ni debatir con alguien sobre su fe. Simplemente exponga la verdad y dice que la verdad nos hace ¿qué? Libres. Entonces, ¿cuál es mi función como cristiano? Expon la verdad y deja que el Espíritu Santo haga la obra en la persona que está escuchando la verdad de Dios. No, la Biblia no es para convencer a nadie, porque ese sería un propósito equivocado. La Biblia se expone para que el Espíritu haga la obra en el corazón de los hombres. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es el argumento bíblico para decir que la Biblia es palabra de Dios? Hermana, ¿cuál es su argumento bíblico? No lo que usted cree ni lo que usted piensa. ¿Cuál es el argumento bíblico? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Cuál es su base bíblica para decir que la palabra es palabra de Dios? Dígame su base bíblica. Hermanos, yo les voy a dar una recomendación: siempre que usted dé un argumento, susténtelo con la palabra de Dios, porque si no son sus palabras y es su explicación, y a veces podemos errar en nuestra propia explicación. Si usted lee el pasaje, usted se evita de estar explicando muchas cosas. Según Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada de Dios y útil para ¿no? ¿Sí quedó claro qué es la inspiración? Es que sabe, hermano, cuál es el problema, que muchas veces cantinfliamos y empezamos que fue para esto, que fue para el otro, fue para aquí, fue para allá. No, tiene que ser muy claro con lo que la inspiración es. Es simplemente Dios sopla sobre hombres imperfectos para darles la capacidad de escribir lo que Dios quería que escribieran. Amén. Entonces, no tiene que decir que el cosmos, que el origen de Adán, o sea, no se vaya por otros lados, porque la misma Escritura, precisamente cuando usted lee la palabra, le da la base para que usted hable lo que dice la palabra y no lo que usted cree. Y ese es uno de los grandes problemas de la iglesia, que como no sabemos, empezamos a decir un resto de cosas, ¿no? O sea, empezamos a divagar y no estamos diciendo lo que la Escritura dice, ¿me entiende? Entonces, tenemos que aprender a ser bíblicos. Dentro hablando de la Biblia, ya aprendimos que es inspiración, pero hay otra palabra que pertenece a lo que la Biblia es. ¿Ha escuchado acerca de la inerrancia de la palabra de Dios? ¿Inerrancia? Hermano, estos son términos que se dan en una clase de teología en la universidad. La inerrancia de la palabra de Dios. Vamos a la siguiente. La inerrancia significa que lo que Dios ha dicho es ¿qué? Sin error. Es creer en la total veracidad y fiabilidad de la palabra de Dios. Si Dios fue el escritor de la palabra de Dios, de la palabra, ¿Él se equivoca? ¿Él comete errores? Entonces su palabra es ¿qué? Perfecta. No hay error en la palabra de Dios. Y la inerrancia es una doctrina, una enseñanza. Cuando hablamos de doctrina bíblica, que usted tiene que conocer, y si usted no conoce, por eso estamos aquí, para aprender. La inerrancia es uno de los fundamentos de la doctrina bíblica. Usted tiene que saber que es inerrante, sin error. La Biblia no contiene errores, porque su autor no tiene errores. ¿Sale? Entonces, la inerrancia de la palabra de Dios. Hay otra palabra que también tiene que ver con la propia Biblia y se llama la infalibilidad de la palabra de Dios. Ser infalible significa que algo es incapaz de ¿qué? De fallar. La infalibilidad tiene que ver con la autoridad y la naturaleza duradera de la Biblia.
La infalibilidad, alguien busque Salmos 19:7. Y ahorita les voy a explicar cómo se puede diferenciar y cómo se complementa la inerrancia y la infalibilidad de la palabra de Dios. ¿Cómo es la ley? ¿Cómo es la palabra de Dios? Perfecta. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo para explicar la diferencia, pero que también estas palabras se complementan. Imagínense que un estudiante en un examen de matemáticas saca 10. Fue inerrante porque no tuvo ningún error, pero no significa que en un segundo examen no pueda fallar, ¿está de acuerdo? Entonces, la infalibilidad, la inerrancia es que no tiene error, pero la infalibilidad soporta esto porque dice, hablando de Dios, no puede fallar. O sea, no solamente no tiene errores, no puede fallar. El hombre sí. Un estudiante en su segundo examen puede sacar 6, ¿está de acuerdo? Puede fallar. Puede ser inerrante en un momento, pero no puede ser infalible en todo momento. ¿Sí me estoy explicando? Puede ser inerrante en un momento que sí, hoy no tuvo errores, pero no infalible porque en algún momento ese estudiante se va a equivocar. Entonces, hay una diferencia, pero estas dos palabras no se separan, son un complemento que habla acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios es inerrante, no tiene error, y la palabra de Dios es infalible porque no puede fallar. Esto tiene que ver con la autoridad y la naturaleza de ¿quién? De Dios mismo. Dios jamás se equivoca, Dios jamás se va a equivocar, Dios es perfecto, Él no va a fallar. Si el autor del libro es Dios y su naturaleza es que es perfecto, que no se equivoca, que no falla, entonces ¿qué se espera de su palabra? ¿Que sea qué? Perfecta. Y el Salmo lo dice, ¿no? La ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. Tú y yo podemos tener la seguridad de que esto es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y usted tiene que tener la seguridad de que cuando se la dice a alguien, no está hablando en su nombre, está hablando ¿qué? Palabra de Dios. Por eso, cuando usted está enseñando, procure siempre sacar un argumento bíblico, porque puedes tener el error de sacar su propio pensamiento. Y es ahí donde comienzan las herejías, las falsas enseñanzas, porque usted está diciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que estoy preguntando. Bueno, no ahorita, ¿no? Pero en otro momento, por ejemplo. ¿No? En otro momento. O si usted se ha acercado a alguien que considera más maduro y le hace una pregunta y le empieza a decir un resto de cosas y usted dice, pero es que yo no te pregunté eso, hermano. ¿Sí me entiende? Estaba divagando, el hermano estaba, no, y que acá, y que Adán, y la costilla. Oye, pero yo te pregunté del perdón. ¿De qué me estás hablando? ¿Sabe por qué hacemos eso? Porque nos falta estudiar la palabra de Dios. Porque no tenemos un compromiso serio con la Escritura. Y entonces cuando alguien le pregunta, hermano, en lugar de ser de bendición, usted es tropiezo. Porque confunde a la persona y la persona se va diciendo, no, pues lo que me dijo el hermano yo creo que está bien, y la persona comienza a vivir conforme a lo que usted le dijo, y si lo que usted le dijo fue incorrecto, usted está haciendo tropiezo para que alguien viva de manera incorrecta por lo que usted le dijo que usted pensaba que era correcto, pero que realmente usted nunca tuvo un acercamiento para ver si lo que decía era lo que debía ser. ¿Cuántos dicen amén? ¿Creen que es necesario estudiar? Por supuesto. Y más los que se paran aquí al frente tienen mayor responsabilidad. Dice Santiago que no os hagáis maestros de muchos, porque tendréis mayor condenación. Entonces imagina así que aquí yo me subo sin prepararme, hermanos, es una falta de respeto, primero para Dios, y en segundo para las personas que vienen a escuchar una enseñanza que yo saca con disparates y diga, bueno, ¿este señor de dónde salió? ¿Quién le enseñó la palabra? Porque lamentablemente vivimos tiempos donde todos quieren pararse en un púlpito, pero no todos quieren sacrificarse para estudiar, para estudiar libros, Biblia, ¿sí me entienden? O sea, la gente quiere, pues aquí se ve bonito, traje, la gente me está viendo. No, hermanos, esto demanda responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Hay otro término acerca de la Escritura que se llama la suficiencia de la palabra de Dios. La suficiencia de la palabra de Dios. Estos términos están relacionados totalmente con la Escritura. Dice así, las Escrituras
proveen todo lo que necesitamos conocer acerca de Dios, del hombre, de cómo ese hombre debe relacionarse con Dios y de cómo el hombre puede ser salvo por fe por medio de Jesucristo. ¿Alguien busca el pasaje que está ahí, por favor? Y de cómo podemos conocer la voluntad de Dios y los asuntos prácticos de la vida. Cuando yo digo que la palabra de Dios es suficiente, uno de los principales propósitos cuando hablamos de la suficiencia de la palabra de Dios es que la palabra de Dios nos provee el medio para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros tengamos la fe en Jesucristo. Pero no solamente eso, hermano, la suficiencia de las Escrituras tiene que ver con que las Escrituras son suficientes para poder guiar mi vida, para poderme dar el propósito que Dios tiene para mi vida. Y aquí, en la suficiencia de las Escrituras, hay un choque dentro de la iglesia, porque muchas veces buscamos ayuda externa antes de ir a la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que usted no busque especialistas, porque hay casos particulares donde se requiere una búsqueda de un profesional en cierta área. Pero la suficiencia de las Escrituras me habla de que la palabra es suficiente para cubrir cualquier área de mi vida. ¿Usted cree eso? Es suficiente. Un ejemplo muy claro donde le voy a demostrar que es suficiente. Imagínense un soltero. ¿Cree que un soltero pueda dar un consejo de casado? Perfecto. Qué bueno que dicen eso. Es lo que quería que yo dijera. Pues le tengo una mala noticia. ¿Qué creen que sí? Y se lo voy a demostrar. Timoteo era soltero y era pastor de una iglesia. Y tenemos al apóstol Pablo, que no era casado, dando consejos de casado. Por tanto, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo entonces usted puede justificar que Pablo, siendo no casado, da un consejo a los casados? ¿Por qué? Porque la Escritura es suficiente. Y a veces nosotros como cristianos decimos, es que ella no tiene la experiencia, pero si esa persona te cita la Escritura, lo que diga ella es correcto, aunque no lo haya vivido. Nosotros buscamos gente que haya vivido lo que nosotros vivimos para que nos den un consejo, y está bien. Y yo le voy a decir una cosa, la experiencia te une a alguien, pero la persona al final no debe de aconsejarte de acuerdo a su experiencia, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. ¿Un soltero puede dar consejo a un casado? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque tiene la Escritura, y las Escrituras son suficientes para aconsejar. Aunque yo no haya vivido la experiencia, tengo la palabra de Dios, y ese es el error que cometemos muchos de nosotros cuando pensamos que solamente alguien que vivió lo que tú viviste te puede dar un consejo. Ese es un error bíblico. ¿Por qué? Porque no estamos invalidando la suficiencia de la palabra de Dios. Si tú buscas a alguien que vivió lo que tú viviste para que te dé un consejo, está bien, porque su experiencia te va a identificar, pero eso no determina que esa persona incluso te dé un buen consejo. Porque esa persona puede hablar desde su propia experiencia y transmitir tu consejo de su experiencia, ¿y no de qué? No de la palabra. Es que a mí me fue así, pastor, pero ¿qué dice la palabra? ¿No qué dices tú? ¿Estás de acuerdo? Entonces, a veces cometemos el error que buscamos que alguien nos aconseje por la experiencia. Yo ahora no estoy diciendo que la experiencia, o estoy invalidando que la experiencia de alguien en la vida lo invalide para dar un consejo, pero si esa persona que vivió lo que tú estás viviendo, al final de cuentas no te da un consejo desde la palabra y no desde su experiencia, esa persona está fallando. Por mucho que haya vivido lo que tú viviste, porque el consejo no viene de él. ¿De dónde viene el consejo? ¿Cuántas veces nosotros buscamos identificarnos con alguien y cuando hacemos eso, de alguna manera estamos invalidando la suficiencia de la palabra de Dios? La palabra de Dios es suficiente aunque tú no lo hayas vivido.
Y Pablo es el ejemplo más claro. Y Pablo no solamente da un consejo en esa carta, lo da en otros lugares donde habla de los maridos, las esposas. O sea, de verdad, hermanos, a veces nosotros no entendemos que las escrituras son suficientes para abarcar cualquier área de la vida, aunque tú no la hayas vivido. Por eso es importante que usted conozca la suficiencia de la palabra de Dios, porque si usted no conoce la suficiencia de la palabra de Dios, podemos caer en errores. Segunda de Timoteo 3:17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, si yo te doy un consejo que viene de la palabra de Dios, aunque yo no haya vivido lo que tú estás viviendo, ¿es suficiente o no es suficiente? Hay que considerar eso, ¿verdad? Es cierto, la experiencia la experiencia lo que hace es te une con la persona. Yo te entiendo completamente. Y eso es bueno, ¿cierto? Porque hay una identificación. Pero si yo como consejero al final no te aconsejo lo que dice Dios, te estoy aconsejando no desde lo que dice Dios, sino desde lo que yo viví. Y ahí, error. Porque a lo mejor tú en tu propia experiencia tomaste una mala decisión, o tomaste un mal camino, o tomaste una mala guía, y eso es lo que le vas a decir a la persona. No, pues yo lo hice así, pero la persona tiene que decirte, mira, la Biblia dice que tú tienes que hacer esto, y aunque no te guste, si la persona te dice la palabra, eso es lo que es. ¿Cierto o no? ¿Verdad que cometemos muchos errores, hermanos? No, es que el hermano vivió lo que yo. Bueno, y el que no lo vivió no puede aconsejarte, sí puede. Por supuesto que, ¿por qué? Porque las escrituras son suficientes. Y a veces se nos cae como la venda, ay, sí es cierto, ¿verdad, pastor? Es cierto. Siempre que usted dé un consejo, hermano, yo le voy a dar un consejo. Que su consejo no venga de usted, que venga de las escrituras. Está bien que usted tiene experiencias y qué bueno que las ha tenido y yo las he tenido, pero al final lo que cambia la vida no es mi experiencia. ¿Qué es lo que cambia la vida, hermanos? La palabra de Dios. ¿Cree que una experiencia cambia la vida? De alguna manera sí, pero no transforma el corazón dentro del hombre, porque lo único que cambia el corazón del hombre es la palabra de Dios. Hebreos 4:12, ¿no? Porque toda la escritura es no es 2 de Timoteo. Toda la escritura dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra ¿hasta dónde? Hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos. Y eso no lo hace un buen consejo. Eso lo hace solamente ¿quién? La palabra de Dios. ¿Cuál es el mejor consejo que usted va a dar? Lo que diga la Biblia, no lo que usted piense, no lo que usted haya pasado, sino lo que diga la Biblia o lo que diga Dios a través de la Biblia. Amén. Cerramos con este punto. La palabra de Dios tiene por lo menos 4 propósitos. Y vamos al pasaje base que es 2 Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Esto apréndalo muy bien, hermano, porque esto es fundamental. La escritura, de manera general, tiene 4 propósitos. 4 propósitos. Y la palabra lo dice. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ya sabemos que es inspirada. Y luego lo dice, y útil. Y aquí vienen los 4 propósitos. ¿Para qué? Para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y aquí los puse en la diapositiva. La palabra de Dios siempre tiene que buscar tener este efecto o este propósito cuando usted la enseña, cuando usted da un consejo. Los 2 primeros, el primero y el último, tienen que ver con instrucción y enseñanza, y los 2 del medio tienen que ver con corrección para un cambio de conducta. Esto, bueno, es que yo sí quiero enseñarles bien. Esto se llama quiasmo. Un quiasmo es donde tú en las esquinas encuentras un concepto y en medio encuentras otro concepto, pero todos están unidos. Aquí en este caso, las 2 esquinas, que es el 1 y el 4, hablan de instrucción, de enseñanza, pero las 2 columnas del medio hablan de corrección.
Y cuando dice la palabra de Dios que la palabra de Dios, me voy a centrar a las del medio, que es para redarguir, dice en otra versión que es para reprender. Y es algo que no nos gusta a nosotros, que nos reprendan. ¿A quién le gusta que lo reprendan? La gente por eso se va de las iglesias, porque alguien dijo una escritura que confrontó su pecado y que dice, no, aquí me voy, aquí como que aquí es ofensiva a la gente. Y entonces muchas veces tomamos a título personal lo que son los principios bíblicos, porque si hay algo que te confronta, no soy yo, es Dios, porque es palabra de Dios. Y aquí dice que la escritura tiene el propósito de ¿qué? Redarguir o reprenderte, a ti y a mí, no nomás a usted, a mí también. Y entonces vemos que uno de los propósitos de la escritura no solamente es apapachar, porque a veces nos vamos a decir, yo voy a que la iglesia me empapachen. Bueno, dime cuál es el propósito de la palabra de acuerdo a lo que la misma escritura dice. ¿Cuál es el propósito? Te voy a enseñar, pero también te voy a redarguir, también te voy a reprender, también te voy a ¿qué? A corregir. ¿A quién le gusta ser corregido? A nadie. ¿Cómo son nuestros pequeños cuando los corregimos, los chiquitos? Te sacan la lengua, te tiran una patada, te escupen, te jalan el cabello, te pellizcan, porque no les gusta la corrección a los niños cuando los están haciendo algo mal. ¿Y sabe que nosotros a veces somos como niños? No, el pastor se la trae conmigo. Me han dicho, pastor, ¿y usted quién le contó mi vida? No, nadie me la contó. Simplemente yo estoy leyendo lo que dice la palabra y tú estás siendo confrontado y corregido por Dios mismo, no por mí. Y uno cuando cuando uno expone la escritura, el primero que es corregido y confrontado es el que está predicando. ¿Usted sabía eso? Que cuando uno se prepara el tema dice, ay, yo creo que esto lo voy a admitir porque esto me llegó a mí, ¿no? Pero uno tiene que dar, como el apóstol Pablo dice, he dado el consejo completo de la escritura.